Hello, good morning, everyone. Fifth grade, how are you doing today? Let's start our class. Remember that we are learning about did. We are learning about past time, el tiempo pasado, y lo estamos trabajando con el verbo auxiliar did. Estamos haciendo oraciones negativas, interrogativas, ¿verdad? Y la última clase estuvimos haciendo preguntas con WH, con WH. Hoy quiero que hagamos un review, un repaso de el did. Entonces, vamos a hacerlo por medio del siguiente ejercicio, chicos. Voy a mostrárselos. Regáleme un segundo. Acá está. Ok. Antes de seguir trabajando las WH questions, que son muy importantes, vamos a hacer un repaso del did en su forma interrogativa y en su forma negativa. Entonces, aquí tenemos un review, un repaso. Entonces, aquí está, esta guía yo se las voy a enviar para que ustedes la puedan realizar. Dice, para formar oraciones negativas e interrogativas que tengan el verbo en pasado, tenemos que utilizar el pasado del auxiliar do, o sea, el did, lo que ya les he explicado, el did que hemos estado trabajando. Entonces, la estructura para las oraciones negativas es el sujeto, el didn't y el infinitivo. En presente. ¿Se acuerdan que yo les decía, no pongan el verbo en pasado, sino en infinitivo, en presente? Y la estructura para la interrogativa es siempre empezamos con el did, el sujeto y el infinitivo. Bueno, para no ponernos tan gramaticales, veamos los ejemplos mejor. Dice, Mary, eso es afirmativo. Todavía no hemos visto las oraciones afirmativas, chicos. Eso es lo que vamos a empezar a ver en las siguientes clases. Pero aquí ya tenemos una oración afirmativa. Dice, Mary broke a watch. Mary rompió un reloj. Este verbo sí está en tiempo pasado. Ese broke es el pasado de break, de romper. Entonces, Mary broke a watch. Pero recuerden que para hacer negaciones y para hacer preguntas no necesitamos el verbo en pasado, lo necesitamos en tiempo presente. El did ya está en pasado. Entonces, Mary, vamos a convertir esta oración afirmativa en negativa. Dice, Mary didn't break a watch. Mary no rompió el reloj. Mary didn't break a watch. Y luego la misma oración, Mary broke a watch, la vamos a pasar a pregunta. ¿Cómo hacemos la interrogación? Interrogative. Did Amanda broke a watch o did Mary broke a watch? Break, perdón, aquí debería ser break, no broke. Acá en realidad es break, eso está mal. Es break, con E, break. Did Mary break a watch? Ahí está. Entonces, la respuesta puede ser yes, she did, o no, she didn't. En caso que sea afirmativa, yes, she did. En caso que sea negativa, no, she didn't. Si ella lo rompió o no, ella no lo rompió. Entonces, ustedes van a hacer este mismo ejercicio con todas estas oraciones. Primera oración dice, we understood that problem. Nosotros entendimos ese problema. We understood, ahí está el verbo entender en pasado, que es understood, en pasado. Pero para ustedes poder hacer esas oraciones, tienen que ubicar este verbo en presente. Este verbo en presente es understand. Understand, entender. El pasado de understand, entender, es understood, entendí o entendieron. Pero nosotros lo vamos a utilizar en presente para preguntar y para negar. Entonces vamos a empezar con la oración negativa. ¿Listo? Empecemos con la oración negativa. Negativa es we, el sujeto, empezamos con el sujeto que somos nosotros, we. La negación didn't, we didn't understand, nosotros no entendimos, we didn't understand the problem. Nosotros no entendimos el problema. La primera, nosotros sí entendimos el problema, ahora we didn't understand the problem. Recuerden que el verbo lo pongo en la forma presente, no en forma pasada.
We didn't understand the problem. Cuando utilizan el didn't, tienen que utilizar la contracción. La contracción en el computador, en el teclado, la encuentran al lado del cero. Termina el teclado numérico, el que está después de F1, F2, F3. Luego está, perdón, debajo de las F1, F2 está el teclado numérico. Al final del teclado numérico encuentran una tecla que es interrogativo, slash y una contracción debajo de la interrogación. Ese es la tecla que deben utilizar para que no se las vaya a marcar como mal la respuesta. Ahora hagamos interrogativo. ¿Entendimos el problema? ¿Nosotros entendimos el problema? Una pregunta. ¿Cómo empezamos? Con el did. Did, luego el sujeto que somos nosotros. Did we understand the problem? Ay, regálenme un segundito, qué pena con ustedes que me están haciendo mucho ruido. Qué pena, me disculpan, por favor. Did we understand the problem? Vamos a responder de forma primero afirmativa y luego de forma negativa. Yes, we did. Sí, nosotros lo entendimos. Yes, we did. Y luego, no, we didn't. Acuérdense de utilizar la contracción que les indiqué para que no se las vaya a marcar como mala respuesta. Y así lo vamos a hacer con la siguiente. La número 2, the pirate lost his hat. El pirata perdió su sombrero. Aquí necesitaríamos de nuevo saber cómo es el lost. Está en pasado, ¿verdad? Este verbo lost está en tiempo pasado. El verbo, lost. Lost está en pasado, entonces vamos a ponerlo en presente de nuevo. Es lose. El presente de los es lose. Espérenme que me está quedando terrible la letra. Aquí, lose. Así se escribe perder. Se escribe lose en presente para que lo utilicen de esa manera. The pirate lost his hat. Luego negative, then interrogative, affirmative answer and negative answer. Vamos con el siguiente. Dice, Julie met Jason in the street. Julie conoció a Jason en la calle. Julie met. Met es el pasado de conocer. Y el presente de met, aquí está, este es el verbo conocer, conoció, pasado. El presente de met es meet. Con esto no es muy fácil hacer la letra bonita, pero ustedes sí la hacen bien hermosa en el cuaderno. Julie, entonces aquí sería el presente de met, sería meet. Ténganlo en cuenta, vayan tomando nota en su cuaderno para que cuando hagan los ejercicios no vayan a olvidar eso. Voy a borrar aquí para poder avanzar y no tener... Ok, entonces la siguiente, number 4, dice, they sailed on his pirate ship. Ellos navegaron, sail es navegar, y este sailed está en pasado, en su barco pirata. They sailed on his pirate ship, en el barco pirata. Entonces, tenemos el verbo sail, navegar, que está en tiempo pasado, y en tiempo presente sería solo sail. Sail. Acuérdense que para negativo e interrogativo lo vamos a utilizar como sail nomás, no lo vamos a utilizar en pasado, ¿vale? Sail, ahí está, sail, navegar. Vamos con el número 5. Dice, the baby slept all day. El bebé no durmió toda la noche. Ustedes ya saben cuál es el presente de slept. Slept es dormir en pasado, slept, durmió. Y el presente de slept, ustedes ya conocen este verbo, muy común, sleep. El presente de slept es sleep. Entonces, para hacer la negación y la interrogación, vamos a utilizarlo como sleep. Ok. Número 6. Número 6, tenemos acá número 6. Tenemos Adam and I studied French. Adam y yo estudiamos francés.
El pasado, el verbo aquí sería study, estudiar, ¿cierto? Sería study. Ese es el verbo, la acción, estudiamos en pasado. Y el presente también ustedes conocen este verbo, es study. Ups, un poco difícil hacerlo con el mouse, pero bueno, ustedes entienden. Ahí dice study, estudiar en presente. Número 7. My granddad, mi abuelo, lived in Salamanca. Vivía en Salamanca. El verbo vivir en pasado. En presente se dice live, sin la D. Así, live. Igual, pero sin la D. Mi abuelo vivía, lived in Salamanca. Y por último, tenemos número 8. The dog bit the postman. El perro, ese perro mordió al cartero. That dog bit the postman. El verbo es morder, ¿cierto? Entonces acá vamos a encerrar ese bit. Ese es el verbo, la acción, morder. Bit the postman. Y el presente de bit es igual, no cambia. Es un verbo irregular porque no cambia su forma. Ahí está. Después les voy a explicar qué son los verbos regulares e irregulares. Es el tema que va a seguir después de que terminemos de utilizar el did. Entonces, ese no cambia, ese queda igual para la pregunta y para la negación. ¿Listo? Entonces, acuérdense, negative, interrogative, affirmative sentence, siempre con el yes aquí y luego con el no acá. Ustedes ya saben el procedimiento.